Hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Me da mucha alegría el poder estar con ustedes y compartir una vez más la palabra del Señor. Es una alegría leer la Escritura, saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, la voluntad de Dios para tu vida, y maravilloso saber cuál es el camino correcto que debemos de seguir. Así que estamos estudiando la Escritura y hoy tenemos un interesante tema del Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Sofonías. Es un libro profético maravilloso, tiene mensajes poderosos. Así que hoy vamos a ver el tema tan interesante. Y el tema de hoy es advertencia sobre el juicio de Dios. ¿Cómo dije? Perfecto, advertencia sobre el juicio de Dios. Jesús en el sermón profético estuvo hablando con sus discípulos acerca de las señales que iban a preceder a la destrucción del templo en Jerusalén, y también se refirió a su segunda venida. Esta está muy relacionada con nuestro tiempo histórico, porque podemos ver cumplimientos fehacientes. Muchas veces es posible que hayamos experimentado situaciones que nos hacen sentir sin esperanza y que nos mantienen en preocupación constante. No obstante, Jesús nos está diciendo en medio de todas esas cosas que debemos de mantener nuestra fe y levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Vivimos en un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de sufrimiento. La redención de Cristo es nuestra esperanza en realidad. Podemos encontrar consuelo, podemos encontrar seguridad en su promesa de que Él va a volver por nosotros. Además de esto, nos impulsa para que nos preparemos para su segunda venida, viviendo una vida en obediencia, viviendo y compartiendo el Evangelio con otras personas. Es importante tener una actitud de fe y de confianza en Dios, aún en medio de las situaciones difíciles que podemos enfrentar. En lugar de dejar que la desesperación nos consuma, debemos levantar nuestra cabeza y saber que nuestra redención está cerca. Además, podemos prepararnos para la segunda venida de Cristo viviendo obediente y compartiendo con mucha gente esta misma esperanza de que Cristo viene. Debemos de estar muy alerta y vigilantes, sabiendo que nuestra redención, que nuestro escape a este mundo que está al borde del colapso, está cerca esa venida, ese escape, y que podemos encontrarnos con Jesús en cualquier momento. Así que la pregunta obligada para ti y para mí es: ¿estás preparado o estamos preparados para la segunda venida de Cristo? Bueno, esa la contesta usted en su corazón. El Señor Jesucristo mencionó una serie de señales que deben cumplirse antes de su regreso. Es evidente que la profecía de Jesucristo se va a cumplir en el lapso de una generación, una vez que empiecen las señales relacionadas con esta profecía específica. Así que Jesucristo sí va a regresar a la tierra, pero primero deben cumplirse estas señales. Los que proclaman sus propias ideas y predicciones de que Jesucristo va a regresar esta noche son falsos profetas, pues hacen caso omiso de las palabras del Señor Jesucristo, hacen caso omiso de sus señales que Jesucristo enumeró y tienen que ocurrir primero. El mundo pronto verá la guerra más devastadora y encarnizada de la historia humana, formando parte de lo que en terminología bíblica se le llama la gran tribulación.
Habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y escuche lo que sigue diciendo Mateo 24, versículo 21 y versículo 22. Está diciendo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, está hablando de los que se han arrepentido, de los que obedecen a Dios, aquellos días serán acortados. ¡Wow! Así que tenemos que analizar esto. Va a haber señales de los tiempos. Y estas señales de los tiempos están clasificados en dos: las señales en la naturaleza y las señales en el ámbito social. Y cuando estamos hablando de las señales de la naturaleza, estamos hablando de señales en el cielo, terremotos, desastres, pestes, nuevas enfermedades, contaminación ambiental. Y cuando hablamos de las señales en el ámbito social, estamos hablando de guerras devastadoras, armas capaces de destruir la tierra, conflictos entre empleadores, entre empleados, grandes empresas, grandes consorcios industriales, empresas transnacionales, países presionando a otros países en el aspecto financiero, falla de amor y fe, que mucha gente se olvidará y dejará el amor y dejará la fe a un lado por causa de tanta corrupción y maldad en el mundo. Miedo de la gente, y algo importante que debe suceder es que el evangelio será predicado en todo el mundo. También debemos de entender que nuestros países decadentes y corruptos se van encaminando hacia una gran catástrofe. Además, el estado de endeudamiento en el mundo, estamos al borde de un colapso económico. Y esto se agrava día a día. Cuando se rompa la represa, habrá pánico en todo el mundo. La acumulación de la deuda nacional de los Estados Unidos, en lo particular, vamos a decir que es el primer país del mundo. La acumulación de la deuda nacional de este país, cuya moneda es el medio de intercambio de la economía internacional después de la Segunda Guerra Mundial, está al borde del desplome. Y se puede producir un derrumbamiento de la economía de esa nación. Y esto actualmente le presiona a la economía china. Y cayendo esta economía, se derrumba el mundo entero, económicamente hablando. Lo que dará lugar a un nuevo orden económico, a un nuevo orden político, un nuevo orden mundial. Y este no es más que uno de los problemas que pueden desatar una crisis de proporciones mundiales. Observa la guerra de Ucrania y Rusia, entre Israel y Palestina. Tienen una profundidad profética inimaginable. Agrupa países alineados a un determinado interés geopolítico. Estos mismos hacen una intensificación de violencia y de la anarquía en el escenario mundial, y esto es en todos los países, va buscando la misma posición, y ya esto es irreversible. Solo Dios, escuche, solo Dios. Muchos piensan que las cosas van a mejorar, pero solo Dios puede solucionar este problema. Muchos gobernantes hablan de un nuevo orden mundial como si se fuera a iniciar una nueva era. Sumamente inestable y peligroso. No puede ser. Solamente estamos hablando de una era de paz en la cual estamos fuera del contexto bíblico. Eso es lo que piensan las naciones, eso es lo que piensan los gobernantes, eso es lo que piensan las grandes agrupaciones de países en el mundo, comenzando por la Organización de las Naciones Unidas. Hablan de un nuevo orden mundial, hablan de una era de paz. El periodo que ha sucedido a la Guerra Fría es sumamente inestable y peligroso. Una de las revistas más prestigiadas del mundo dice que la nuestra, es decir, nuestra época, nuestra era, es extraña, escuche, es extraña y de mucha incertidumbre. Estamos hablando entonces de una crisis global financiera. Estamos al borde, habrá noticias impresionantes. Yo creo que en el 2024 es probable que tengamos una noticia tremenda de esta magnitud. Una época en que los leones no pasarán juntos con los corderos, dicen los analistas,
sobre la situación geopolítica del mundo. Dicen ellos, habrá guerras, continuarán las guerras. Hay intereses muy fuertes, hay intereses irreconciliables entre naciones, entre grupos de naciones. Lo que el nuevo orden mundial está produciendo es una paz titubeante y un ambiente inestable, donde en vez de mejorar las cosas tienden a empeorar. Y habría que hacer una pregunta obligada para ti y para mí. ¿Por qué escasean en nuestra civilización soluciones viables que produzcan cooperación global? Una cooperación pacífica entre las naciones o entre los grupos étnicos, entre los grupos de nación. ¿Por qué? ¿Por qué escasean esas soluciones viables? Hay un estadounidense llamado Norman Lear, es un famoso productor de televisión y es un activista político. Él dijo estas palabras importantes: en ninguna época de mi vida había estado nuestra cultura tan desprovista de valores espirituales. Escuche esto, muy importante. La raíz de nuestros problemas está más allá del alcance de la política. San Mateo capítulo 24 versículo 22 es una declaración profética que solo puede referirse a nuestro siglo actual, que es de alta tecnología, de armas aterradoras de inmensa capacidad destructiva. Y podemos leer esta palabra, escuchen lo que voy a leer. Y si aquellos días no fuesen acortados, estamos hablando de los días de estas armas nucleares de las que estamos viendo, armas de alta tecnología, de gran alcance. Y agrega el texto, nadie sería salvo. Significaría la extinción del género humano. Mas por causa de los escogidos, es decir, por causa de los que se han arrepentido y obedecen a Dios, aquellos días serán acortados. Tú y yo somos testigos de eso. Los tiempos se van de una forma impresionante. Y hasta el año 2023 ya estamos al borde de los días finales del año, casi empezando año 2024. Creo que en mes y días estaremos en el 2024. Puedes leer este texto, Mateo 24, 22. El mundo de hoy está lleno de guerras, lleno de rumores de guerra. Hay guerras étnicas, no solo en el Medio Oriente, en Rusia o en otros países que hemos escuchado, en muchos lugares del África que no se dice en la noticia, de Asia, que no se dice en la noticia. En estos momentos, escuche lo que te voy a decir y lo que dicen los analistas, en este momento hay alrededor de 29 guerras en todo el mundo. Sabemos bien que el continente americano no es inmune a los conflictos raciales. Hoy tiende a ir por un camino del progresismo, y este camino del progresismo se va a impactar con el poderoso capitalismo. Se viene otra situación difícil para América Latina. Y escuche estas luchas intercomunitarias, estas luchas entre países o regionales irán en aumento. Habrá guerras entre las naciones y guerras civiles a medias que se desintegren antiguas amalgamas de pueblos. Habrá guerras grandes y pequeñas, y todas estas luchas y contiendas redundarán finalmente en la gran guerra que culminará en la batalla de Armagedón, en el valle de Jezreel, en la tierra de Israel. Y aquel será el momento del retorno de Cristo. Estamos hablando de la batalla del Armagedón. Muchos pensarán que lo que hemos dicho es alarmista, o que estamos diciendo es alarmista, y quizás digan es muy pesimista y que no está de acuerdo con la bondad inherente del ser humano. Miren, estas personas irradian un optimismo ingenuo cuando dicen las cosas van a mejorar. Pues bien, de parte de Dios te digo que las cosas no van a mejorar al regreso de Cristo. Y claro que sí hay buenas noticias, y esta noticia es que se acerca un mundo maravilloso, pero la realidad es que la situación se tornará muy oscura y angustiosa antes del amanecer de esa nueva era de paz que se va a instaurar a través de nuestro Señor Jesucristo a su regreso.
El libro de Sofonías fue escrito durante el reinado del rey Josías. Aproximadamente estamos hablando del siglo 7 a.C. Y en este momento la ciudad de Jerusalén estaba pasando por una gran crisis espiritual, por una gran crisis moral, con una sociedad que se había alejado de Dios y estaba inmersa en la idolatría, inmersa en la injusticia. Y hoy son tiempos históricos paralelos, muy parecidos. Dios nos ayude. Quiero enfocar el tema y digo lo siguiente: a través de los siglos Dios nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos y de reconciliarnos con Él. Estamos llegando al final de esta oportunidad y debemos de aprovecharla. Voy a repetirlo nuevamente: a través de los siglos Dios nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos y reconciliarnos con Él. Es tener una amistad franca con Él, saldar cuentas con Él. Y quiero decirles algo muy interesante: estamos llegando al final de esta gran oportunidad de venir a Dios. Es el tiempo de venir a Dios. Vamos a entrar a la lectura de hoy. Tenemos una interesante lectura en el libro de el profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. Quiero que estemos muy atentos a este pasaje de la Escritura. Capítulo 3. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá. Recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Ok, estamos reflexionando en el tema. Wow. Vamos a analizarlo bajo tres aspectos espirituales. Muy interesante, pero vamos a analizarlo bajo tres aspectos espirituales y vamos con el primero. La primera aserción espiritual es un juicio inminente. Como dije, perfecto, un juicio inminente. El libro de Sofonías fue escrito durante el reinado del rey Josías, aproximadamente en el siglo 7 a.C. En este momento, la ciudad de Jerusalén estaba pasando por una gran crisis espiritual, por una gran crisis moral, con una sociedad que se había alejado de Dios y estaba inmersa en la idolatría, estaba inmersa en la injusticia. El profeta fue enviado por Dios para advertir al pueblo de esa gran necesidad de arrepentirse de sus pecados y de volver a Él otra vez. En este verso, Sofonías habla de la ciudad de Jerusalén como una ciudad rebelde, una ciudad contaminada, una ciudad opresora, destacando los pecados que habían llevado a la ciudad a su situación actual. En este verso, Sofonías está llamando la atención sobre la maldad de la ciudad de Jerusalén. La ciudad había caído en la idolatría, había caído en la injusticia. Y el resultado fue una sociedad corrupta, una sociedad inmoral. Sofonías está pronunciando un ay o una maldición sobre la ciudad, indicando que se avecinan tiempos difíciles. Sin embargo, también hay un llamado a la reflexión, un llamado al arrepentimiento en este versículo. Sofonías está instando a la ciudad a cambiar su camino, a abandonar su maldad y a volverse a Dios. Este llamado al arrepentimiento es un tema recurrente en todo el libro de Sofonías.
Aunque el verso se refiere específicamente a la ciudad de Jerusalén, su mensaje todavía es relevante para nosotros hoy en día. Como individuos podemos caer en los mismos pecados que llevaron a la ciudad a su crisis. Podemos alejarnos de Dios, poder caer en la injusticia, caer en la idolatría, convertirnos en personas corruptas e inmorales. Sin embargo, así como Sofonías llamó a la ciudad a cambiar su camino, también podemos cambiar nuestras vidas al día de hoy. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Dios y buscar vivir una vida que esté en línea con su enseñanza, con su palabra, bajo el contexto de su voluntad. Si lo hacemos, podemos mantener la esperanza de encontrar la paz y la prosperidad de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén significativa para nosotros. La ciudad de Jerusalén hoy significativamente puede ser tu ciudad, puede ser mi ciudad. Es decir, vamos a encontrar la prosperidad de la que la ciudad de Jerusalén original nunca la tuvo. Así que vamos en busca de la bendición de Dios, porque Dios tiene su puerta abierta para ti y para mí. El problema de no escuchar a Dios y no recibir su corrección es que también puede llevarnos a no confiar en Él y a no acercarnos a Él. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Debemos confiar en Dios y acercarnos a Él a través de su Hijo Jesucristo. Y si queremos tener una relación sólida y significativa con Él, es importante que escuchemos a Dios y recibamos su corrección a través de su palabra. Y a veces esto significa estar en desacuerdo con nuestras decisiones, pero a largo plazo lo que Dios quiere para nosotros siempre será lo mejor. Debemos confiar en Él, debemos acercarnos a Él en oración, estudiando con análisis y razonamiento la palabra, la Biblia. Solo entonces entenderemos y podemos saber realmente cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas cotidianas. Y así que el versículo del tema de hoy, Sofonías 3:2, nos enseña la importancia de escuchar a Dios y recibir su corrección. Y cuando lo hagamos, vamos a demostrar que también confiamos en Él, y esto nos va a ayudar a acercarnos más a Él. Debemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida y a nuestro diario vivir para crecer en nuestra relación con Dios y vivir una vida que Él quiere para nosotros. Así que reaccionemos a Sofonías 3:2. No escucha la voz. Vean lo que Dios está diciendo de Israel, de Jerusalén. Está diciendo, no escucha la voz, ni recibe la corrección, no confía en Jehová, ni se acerca a su Dios. Que esas mismas palabras del profeta Sofonías, que fueron para Jerusalén, para Judá, no sean para ti ni para mi vida. La segunda versión es corrupción de alto nivel en el sistema de gobierno. Como dije, perfecto, corrupción de alto nivel en el sistema de gobierno. El libro del profeta Sofonías fue escrito para advertir a Judá sobre el castigo que vendría por la corrupción y la desobediencia. En Sofonías capítulo 3, versículo 3, el profeta habla de la perversidad de los líderes, de sus jueces, de los gobernantes de Jerusalén. Esta metáfora utiliza la naturaleza de los animales salvajes para describir el comportamiento tiránico y cruel de sus gobernantes. Sofonías describe a los príncipes de Jerusalén como leones rugientes. Esta imagen representa la ferocidad y la fuerza de los líderes que controlan la ciudad. Los leones son cazadores implacables y poderosos que a menudo se aprovechan de los animales más débiles, los animales que están más inferiores en la cadena alimenticia. Escuche esto. En la misma línea, los líderes de Jerusalén utilizan su posición para oprimir a los ciudadanos y para lograr así mantenerse en el poder. Lo mismo que con su variante grotesca
Y podemos ver para el siglo actual, para ti, para mí, no es nada nuevo, tan antiguo y tan nuevo para nosotros. Los jueces de Jerusalén son descritos por Sofonías como lobos nocturnos que no dejan ni un hueso para la mañana. Los lobos son animales que cazan en la noche y son conocidos por su astucia y crueldad. Sofonías sugiere que los jueces están actuando a manera encubierta y manipuladora y que estaban aprovechándose de los ciudadanos más vulnerables. Y eso no es nada viejo para nosotros, algo actual. Y lo que hoy tenemos actual es algo tan viejo que existió en la antigüedad. Y escuche, los niveles de corrupción en el mundo han aumentado de una forma exorbitante. Les regalo un gráfico de Transparencia Internacional y usted puede ver los países de color amarillito, un amarillo no muy amarillo, son los países con menos corrupción, y de ahí va subiendo de tono a medida que se hace más rojo, mayor corrupción. Y podemos analizar que este gráfico, el mundo está lleno de corrupción. El mismo clima político, económico, espiritual que hubo en los tiempos de Sofonías son exactamente lo mismo para el día de hoy. Y aunque este versículo fue escrito hace casi 3000 años, todavía es relevante para el día de nosotros. Corrupción gubernamental y la opresión de los ciudadanos son problemas que han existido durante siglos. Y es importante que nos mantengamos en alerta y que seamos vigilantes. Miren, aquí hay algunas reflexiones que podemos aplicar para nuestra vida. Es importante que los ciudadanos elijan líderes que sean justos y transparentes en su administración. Es nuestra responsabilidad primero investigar y conocer sus propuestas políticas y sus antecedentes para la acción del voto. Es fundamental que nuestros líderes entiendan que su papel es de servir y trabajar en beneficio de la comunidad. Debemos mantener una actitud crítica y reflexiva en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el gobierno. No podemos permitir que nuestros líderes actúen sin supervisión y debemos estar dispuestos a levantar nuestra voz cuando veamos comportamientos injustos y comportamientos de corrupción. Así que es tiempo de decir, finalmente, es importante que apoyemos a las víctimas de la opresión y de la injusticia de nuestro entorno. No tan solamente orando, podemos ayudar llevando a cabo acciones solidarias y presentando denuncias por violación de derechos humanos, presentando también como defensores de la justicia y estar dispuestos a apoyar a aquellos que luchen por la libertad y la dignidad. En conclusión, Sofonías capítulo 3, versículo 3, proporciona una advertencia atemporal. Escuche, Sofonías 3:3 nos está proporcionando una advertencia atemporal. Y estamos hablando de una advertencia atemporal sobre la corrupción, la crueldad y la opresión de los gobernantes. Escuche, es importante que mantengamos una actitud crítica y reflexiva y busquemos líderes justos, líderes transparentes. No debemos ser defensores de la justicia y apoyar a las víctimas de la opresión. Sí, pues. Sofonías 3:3, repetimos el texto: sus príncipes en medio de ellas son leones bramadores, sus jueces lobos de la tarde que no dejan huesos para la mañana. Tremendo texto, llévelo a la reflexión después del programa, analícelo profundamente. Vamos a la sección 3 y es al borde de una hecatombe mundial. Como dije, perfecto, al borde de una hecatombe mundial. En estos versículos, el profeta Sofonías expresa la ira divina y el castigo de Dios sobre las naciones que habían desobedecido sus mandamientos y se habían apartado de su camino. Dios, en su justicia, había permitido que tales naciones fueran destruidas y que sus habitantes fueran dispersados y dejados sin hogar ni recursos.
Dios castigó a esas naciones porque habían olvidado sus mandamientos y se habían apartado de su camino, un camino justo, un camino santo, en lugar de seguir la voluntad de Dios. Habían seguido sus propios deseos, sus propios caprichos, situación que los llevó a la corrupción, que los llevó a la maldad. En su paciencia y misericordia, Dios les había dado muchas oportunidades. Les dio oportunidades para arrepentirse, para volverse a Él. Pero ¿sabe qué? Lo rechazaron la oferta de salvación y prefirieron seguir sus propios caminos. Este versículo nos recuerda la importancia de obedecer a Dios y vivir según sus mandamientos. Si seguimos nuestros propios deseos y nos apartamos del camino de Dios, podemos correr el riesgo de ser castigados por nuestras acciones. Debemos ser sabios, debemos de serlos y debemos siempre buscar su voluntad en nuestras vidas. Quiero decirte que el plan de Dios siempre es el mejor. Escuches, el plan de Dios siempre será el mejor. También podemos aprender de la paciencia y la misericordia de Dios en este versículo. A pesar de que estas naciones habían sido desobedientes y Dios les había dado muchas oportunidades para arrepentirse y volver a Él, debemos recordar que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a extendernos su gracia y amor. Y si nos acercamos a Él en humildad y arrepentimiento, por supuesto que los resultados serán exitosos. Sofonías no habla de la ira divina y el castigo de Dios que habían desobedecido y se habían apartado de su camino. Este versículo, la importancia de cómo Dios de alguna manera está llamando, está hablando, está exhortándonos a venir a Él. Precisamente lo que Sofonías está haciendo, está exhortándolos a venir a Él. Claro, que cuando el ser humano no entiende, cuando el ser humano rechaza la oferta de Dios, el ser humano rechaza la oportunidad de ser salvo, la ira de Dios viene. También podemos aprender en este versículo de la paciencia y la misericordia de Dios. Recordemos siempre, Dios tiene un plan maravilloso y su perdón está allí y su amor está allí para ser derramado en los corazones. Ahora, para el siglo XXI, vemos que el capitalismo se enfrenta a una nueva debacle económica. Aunque algunos intentan justificar la situación de la guerra imperialista en Ucrania y Palestina, la realidad es que estas que están sucediendo únicamente han agravado los profundos desequilibrios y problemas que ya se padecían, que la economía mundial venía ya arrastrando. Y esto trae situaciones difíciles en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito moral. Es decir, hay grandes situaciones difíciles que están pasando. Y quiero comentarle a ustedes algo interesante. Esto también es una advertencia que es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de venir a Dios. El sistema va de caída libre y eso no se puede negar. El caos en todos los niveles nos amenaza y de que cada vez más medios de comunicación nos alertan, confirmando el día de hoy que la oligarquía financiera y los gobiernos solo pueden mantener a flote su sistema al momento actual, descargando sobre la humanidad otra avalancha de empobrecimiento, de desigualdad, de totalitarismo. Solo resta recordarle que debemos estar listos porque el tiempo ya se ha terminado. Quiero ordenar las ideas y voy a decir lo siguiente: Dios juzga el pecado sin distinción. Va sobre el ser humano que decide avanzar por el camino de la perdición, ya que la justicia de Dios no puede ser ignorada. Y Dios no va a ignorar la maldad. El principal motivo por el que el pueblo de Israel recibe un fuerte juicio es por la corrupción de su sistema de gobierno. Es
algo que podemos analizar a través de la Escritura, que se da en todos los niveles de la vida. Y si no se respeta la justicia de Dios, de seguro viene el juicio de forma inminente. Quiero repetirlo nuevamente: Dios juzga el pecado sin distinción, va sobre el ser humano que decide avanzar por el camino de la perdición, ya que la justicia de Dios no se puede ignorar. Y Él no va a ignorar la maldad, y el principal motivo por el que el pueblo de Israel recibe un fuerte juicio es por la corrupción en su sistema de gobierno en todos los niveles. Si no se respeta la justicia de Dios, quiero decirle, vendrá el juicio de forma inminente. ¿Ok? Hemos concluido, pero continuamos. Dios te bendiga. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. A un ángel en el cielo se le llega la hora de derramar las copas de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso, porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo esto acontezca, que allá en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con Él. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso, porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo esto acontezca, que allá en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con Él. La 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 la. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. A un ángel en el cielo se le llega la hora de derramar las copas de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso, porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo esto acontezca, que allá en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con Él. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos
cielos. Será glorioso porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo esto acontezca, que haya en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. La 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 la